Bueno, muy buenas tardes. Eh, Me presento, soy Benjamín Weber y quiero compartir con ustedes hoy día, perdón, ahí estamos, el tema de ciertas consideraciones en la cementación de restauraciones indirectas. Es un tema que nos atañe a diario y que pudimos compartir en la última IDS en Colonia el año 2025. Gracias a Kettenbach por darnos la oportunidad de poder compartir con diferentes expositores y tener un momento donde pudiésemos compartir ciertas experiencias, ciertos análisis, ciertas experiencias clínicas que hemos tenido con este tema. Para seguir adelante, hablar que, como vemos en este Dental Show de Colonia, que la tecnología y la ontología avanzan muy rápido. Lo que grafica un poco esta imagen, que hoy día ya trabajamos todo de forma a través de una nube, trabajamos todo de forma, muchas cosas en forma digital, y eso se ve en distintas ferias, ¿no es cierto?, en distintas dental shows, en distintos congresos, donde ciertamente la tecnología se va apoderando y se va tomando un poco va siendo el protagonista de las distintas exposiciones, tanto en la IDS, en la CIOSP, que es en Brasil todos los años, una feria muy grande, la más grande de Latinoamérica, y también el Dental Meeting de New York. Cuando hablamos de cementación, tenemos que hablar de ontología restauradora, porque queremos restaurar dientes que están comprometidos, que están invadidos por caries, por lesiones, por fracturas, por distintas enfermedades o patologías o accidentes que pueden ocurrir a lo largo de la vida del diente. Y tenemos que hablar de algunos tópicos importantes, como es la ontología mínimamente invasiva, la adhesión como un pilar fundamental, apoyarnos en la ontología digital. Esto es un cambio y es un proceso que uno no lo tiene que tomar como que, desde mañana tengo que ser digital. No, es un proceso donde cada uno tiene que ver su ritmo y cómo va incorporando lentamente la ontología digital. Lo importante es incorporarse a la ontología digital, no necesariamente ser el primero, pero sí tenemos que aprovechar las ventajas que nos puede ofrecer también la ontología digital. Y también estamos frente a pacientes que son cada vez más demandantes. Cuando tenemos este ciclo de vida que arriba los números refleja un poco los años que puede tener nuestro paciente, la persona que vamos a tratar, un análisis del ciclo del diente expuesta por Marcus Blatz, vemos que mientras antes partimos con el próximo paso que involucra tratar al diente, antes también vamos a perder nuestro diente probablemente. Por lo tanto, cuando estamos en el color amarillo, lo que son nuestras restauraciones adheridas, que puede ser un ciclo de 10, 15, 20 o más años, estamos indudablemente alargando lo que es la vida útil del diente. Porque antes no existía, o por ejemplo, se pasaba directamente de una restauración, muchas veces a una corona, a un tratamiento de conducto, el paciente ya a los 30 años tenía coronas, tenía tratamiento de conducto, mientras que hoy muchas cosas las podemos resolver con restauraciones estéticas adheridas. Lo que antes tratábamos de forma más invasiva o teníamos que apoyarnos con grandes em, extensiones para poder adherirnos al diente y confiar en una cierta adhesión, tener que usar, por ejemplo, pines para pulpares, otros elementos accesorios para poder tener mejor anclaje en nuestra restauración, hoy en día se resuelve en forma muchas veces mínimamente invasiva, como vemos en esa imagen, que es un escaneo de una imagen eh, de referencia tomada de dos preparaciones en los incisivos centrales para dos carillas estéticas mínimamente invasivas. Resultados como este quisiéramos tener siempre, es un resultado que publicamos en nuestro manual, en nuestro libro que publicamos hace 3 años atrás, que habla de restauración, de procedimientos que se ocupan habitualmente en odontología restauradora, en odontología en rehabilitación oral. Probamos, hicimos una preparación, probamos el diente, escaneamos de forma digital hasta que logramos dar con un color que estuviese muy de acuerdo, ¿no es cierto?, muy semejante al incisivo contralateral. Cuando hablamos con restauraciones mínimamente invasivas, ¿no es cierto?,
Tenemos que usar fresas también o talladores que sean realmente finos, que sean de tamaño pequeño, que sean de la forma adecuada y que nos permitan hacer una preparación mínimamente invasiva. Ojo, que muchas veces es más difícil de ejecutar que una preparación convencional, porque aquí tenemos que ser más finos, tenemos que ser más prolijos, tenemos que usar magnificación para poder trabajar en espacios y en pequeños desgastes que debemos poder visualizar en boca. Y así es como hay distintos tipos de fresas que se pueden utilizar. Hay fresarios que se trabajan en algunas universidades que son fresas todavía muy grandes, fresas que se ocupaban para trabajar metal cerámica con grandes desgastes, chamfer de 1,5, 2 milímetros. No, nos quedamos con un fresario o con fresas como más las que ejemplifican en el lado derecho, donde tenemos fresas de menor tamaño, fresas de grano fino, con las que obviamente podemos lograr una mejor preparación. El paciente también es más demandante. El paciente ya no requiere, por ejemplo, en la imagen radiográfica vemos una antigua corona, ¿no es cierto? Y que estéticamente no cumple con un procedimiento estético. El paciente ya no quiere esto. El paciente demanda de nosotros mayor estética y eso es más exigente. El paciente quiere restauraciones libres de metal, quiere muchas veces verse bien. O como esto, que también es una imagen publicada, ¿no es cierto?, en nuestro manual. Ahí está la imagen, paciente periodontal, con secuelas periodontales, con algún grado de recesión, pero sin duda logramos resolver un caso y lograr un resultado que al paciente le acomoda, que al paciente le satisface probablemente por mucho tiempo. O este caso donde tenemos un diente con una decoloración, un tratamiento de endodoncia y un incisivo que también tiene ciertos defectos, preparamos para carilla, para corona, hacemos un blanqueamiento y hacemos dos restauraciones libres de metal. O en este caso, un paciente que llega del tratamiento de ortodoncia, preparaciones mínimamente invasivas, como vemos en la imagen del medio, y hacemos este cierre de diastema que no pudo ser logrado con el tratamiento de ortodoncia previo. A pesar de todos estas precauciones y lo bien que intentemos trabajar, muchas veces tenemos otros problemas con ciertos tipos de luz, como es la luz UV, ¿no es cierto?, que tenemos a veces en ciertas circunstancias, en algunos locales nocturnos, donde los pacientes también, de acuerdo a su edad, ¿no es cierto?, a su calidad de vida, a su tipo de vida, se pueden incorporar a estos espacios y obviamente quieren que también en todo tipo de ambiente, de lugar, de tipo de luz, los dientes se vean relativamente bien. Aquí todavía un caso donde los dientes, a pesar de que son cerámicas feldespáticas, vemos que igual se ven distintos bajo una luz UV. O acá, que los dientes ya no se ven tan bien. O acá, por ejemplo, en un premolar, que es una cerámica feldespática, pero que también tiene una distinta fluorescencia a los dientes naturales. Este es un diente extraído con una corona antigua, que creo que era una corona Inceram, con óxido de aluminio. Y vean ustedes, cuando el diente está extraído, aplicamos la luz y lo distinto que se ve la fluorescencia en una raíz, en un diente natural y en la parte coronaria donde está el diente. Muchas veces hoy en día hablamos de ontología mínimamente invasiva. Los pacientes ya llegan muchas veces, como nos revelan estos estudios, de acuerdo a la dieta, a los hábitos que hay hoy en día, a la ingesta de alimentos y de líquidos que con un pH ácido, muchas veces con ciertos desgastes, donde lo único que nos queda es preparar el diente, hacer ciertos ajustes mínimos y ya estamos para implementar o para realizar una restauración indirecta, una carilla o lo que nosotros hayamos estimado conveniente. Vamos a hablar de preparación, de impresión, ya sea analógica o digital, y de la cementación, que es lo que nos convoca. Una pregunta, ¿nos hace la tecnología, ¿no es cierto? ¿Y la era digital me hace un mejor clínico? Probablemente no, probablemente no, pero puede facilitar mi trabajo para trabajar quizás en forma más rápida, quizás en forma más eficiente, quizás con algunos menos problemas. Entonces, hay que también incorporarse lentamente a la parte digital. Principios elementales que tenemos que tener en cuenta, como lo dijimos. Preparaciones dentales exactas. Si yo trabajo en forma analógica o en forma digital, mis preparaciones dentales tienen que ser siempre perfectas. Tienen que ser de muy buena calidad, una muy buena terminación. Método de manufacturación.
cómo voy a restaurar, cómo voy a preparar, cómo voy a realizar mis restauraciones, ya sea en forma digital, con un fresado, ya sea en forma digital, en forma impresa, ya sea en forma convencional, forma inyectada. Eso lo tengo que definir. Y el tercer punto, que es lo que un poco lo que nos involucra más hoy día, es un entrenamiento, eh, estar preparados para tener una cementación entrenada, donde realmente podamos tener éxito en la cementación, que es una de las etapas más complicadas. Punto uno, preparaciones dentales exactas. Independiente cómo yo voy a preparar, lo que voy a realizar, mis preparaciones tienen que tener una terminación adecuada, tanto en superficie, en ángulos internos, en los bordes incisales, en cuanto a espacio, en cuanto a terminación. Los espacios, especialmente la parte marginal, tengo que poder visualizarla perfectamente para poder tomar una buena impresión o para poder escanear de forma adecuada. Si no lo veo en boca en forma perfecta, no lo voy a ver ni en el escáner, ni en la imagen de que me entrega el escáner, ni en el modelo de yeso que voy a lograr con una buena impresión, independiente del material que vaya a utilizar. Por lo tanto, tengo que hacer preparaciones muy ajustadas. Preparaciones exactas que se puedan visualizar en cualquier tipo. ¿Cómo voy a manufacturar mi restauración? Ambas alternativas, la analógica y la digital, me van a entregar un buen resultado. Con ambos puedo lograr excelentes resultados, eso es indiscutible. Pero tengo que ver otros factores que también pueden influir. Como por ejemplo, en forma analógica, puede que mi restauración se demore más días, puede que tengo que dejar más tiempo el paciente con provisorio y probablemente voy a tener quizás ahí algún grado de complicación. Ambos dijimos tener buenos resultados, tengo que tomar una impresión convencional y tengo que tomar una impresión digital. Cuando uno comienza con la impresión digital, de primera uno no está tan familiarizado con el escáner, probablemente con el software, y puede que se demore un poco más. Pero a medida que uno se va soltando, después uno se demora menos con el escáner en la impresión digital que con una impresión convencional. Por lo tanto, ahí también hay una ventaja. Y la otra ventaja es que tengo que tener un modelo y eso aquí trabajo todo de forma, tengo la imagen en forma inmediata, no tengo que hacer ningún modelo ni nada. Por lo tanto, probablemente tenga algunas ventajas también trabajar a veces en forma digital. Un caso que trabajamos en forma digital, un caso del día a día, no voy a mostrar nada extraordinario, casos perfectos donde que muchas veces uno quiere mostrar en los congresos para poder lucirse. Estos son casos del día a día que le pueden llegar a cada uno. Un paciente que viene de la ortodoncia presenta una discrepancia en el sector anterior porque tiene la pieza 2.1, hay un incisivo lateral en vez de un incisivo central. Y en la posición del incisivo lateral tenemos un canino. Entonces la ortodoncista lo manda, ¿estamos bien con los espacios? Sí. Hay que hacer obviamente un manejo de tejido, con el periodoncista probablemente porque hay que dar un perfil de emergencia distinto, que es lo difícil, nacer de la parte cervical en forma parecida al otro diente. La paciente no podía hacerse algún tratamiento en las piezas vecinas, que a veces se justifica porque también tenían restauraciones que no estaban en perfectas condiciones, pero solamente podía económicamente realizarse la pieza 2.1 y 2.2. Por lo tanto, hicimos un encerado digital, hicimos una preparación, un manejo de tejido y tenemos ahí nuestro modelo ya digital con las preparaciones terminadas. Ahí ya estamos en la etapa finales con la paciente probando sus restauraciones y logramos un resultado bastante bueno porque tenemos una forma muy similar de un diente lateral a un diente central, que es lo más complejo de lograr en estos casos. Así que la paciente también se fue feliz. Tercer punto, una cementación entrenada. La cementación de la restauración indirecta es una de las etapas más importantes. Las funciones del cemento son cerrar el gap, el espacio que queda entre la restauración y el diente, que aunque sea mínimo de 20, 30, 40, 50 micrones, el cemento debe cerrar ese espacio. Debe mantener y retener nuestras restauraciones y debe incrementar nuestra resistencia de las restauraciones.
De los tópicos que vamos a hablar son los siguientes: la elección adecuada del cemento, la prueba con las pastas try-in, la preparación dental, que ya algo dijimos, la técnica de inserción, cómo aislamos los dientes vecinos y cómo removemos los excesos y un control y ajuste oclusal. Hay distintos tipos de cemento, muchos cementos que tenemos y que los que vamos a utilizar. Principalmente vamos a hablar de los cementos de resina, que son los que por lejos se vamos a utilizar para prácticamente toda restauración indirecta de cerámica o de resina. Y ahí hay también una clasificación grande, pero los vamos a dividir en cementos de fotocurado y los cementos duales. También hay cementos que son de autocurado, ¿no es cierto? Y que son de autograbado, con los cuales no vamos a hablar mucho, no nos vamos a familiarizar tanto, porque nos vamos a enfocar más en estos cementos que son lejos los que más se utilizan. Hay de distintos tipos, de distintas marcas, eh, los cuales vamos a analizar. Muchas veces pensamos en, para restauraciones indirectas delgadas como carillas, utilizar cementos de fotocurado. Hoy en día ya hay cementos duales que son de tan buena calidad, tan pequeño tamaño de partícula, que polimerizando este cemento dual, no logramos una estabilidad del color prácticamente igual que el cemento de fotocurado. Por lo cual ya ustedes van a ver que en el mercado ya cada vez aparecen más cementos duales con indicaciones específicas para también poder utilizarlas en casos de carillas. Cuando hablamos de estos cementos de fotocurado, especialmente los duales también, pero más los de fotocurado, también tenemos que elegir un color adecuado del cemento. Y eso también puede ser muy importante eh, porque el color del cemento puede afectar el color final de nuestra restauración. ¿Cuándo y de qué depende? Depende obviamente del tipo de cerámica, si es una cerámica, por ejemplo, más translúcida o más opaca. Depende del grosor de la cerámica. No es lo mismo trabajar con un espesor de 0,3 que un espesor de 1, de 1,5, y depende del color del substrato. Especialmente importante es esto en dientes anteriores. Tipo de cerámica, como ustedes ven arriba, un casquete de circonio. No es lo mismo que utilizar una cerámica feldespática en dientes anteriores, donde obviamente se trasluce la luz en forma distinta, a pesar de que también puede influir el color del cemento en una restauración de circonio, ¿ya? Pero mucho menos que en una cerámica feldespática. El grosor de la cerámica, ya lo dijimos, los espesores son muy relevantes para eh, elegir un cemento, un color de un determinado cemento, especialmente en el sector anterior. Y el substrato, no es lo mismo trabajar con un color dentario normal, que prácticamente no nos va a influir de ninguna forma, ni positiva ni negativa, en el color final de la restauración, como un color más amarillo, un color más grisáceo, un color más de color pardo. Muchas veces es recomendable tratar de igualar el color del sustrato. No siempre se puede, quizás, pero es una recomendación porque es más fácil igualar sustratos para obtener un resultado semejante. Pero si no se puede, eh, eh, estamos estrictamente, es estrictamente necesario utilizar, hacer una buena elección de la cerámica, tener un grosor adecuado y finalmente el cemento también, si es que no tenemos tanto grosor de cerámica, también nos puede ayudar bastante si ocupamos un cemento opaco. Un caso clínico que se hizo hace tiempo donde una paciente tenía este diente de un cambio de coloración relativamente importante, se hizo una restauración y el color no fue correcto porque el cemento influyó mucho en la restauración final. Se probó la cerámica antes, se veía bastante bien y después se vio que el cemento influyó en forma negativa. Probablemente también quizás la cerámica no fue exactamente la misma, pero una gran falla de acuerdo al color de la cerámica. Aquí vemos una imagen que nos habla nos muestra dos pastas de prueba try-in, o dos cementos, perdón, son el cemento de Visaliscore y el cemento de Panavia Avenir, dos cementos translúcidos que se muestran que se ven bastante iguales.
quizás no exactamente iguales, pero podemos observar que los cementos translúcidos de dos marcas distintas por lo menos se ven semejantes. Importancia de la pasta Dry in Paste, especialmente en restauraciones delgadas. Vemos dos carillas, derecha e izquierda en los incisivos centrales, con dos tipos de cemento distintos. El color cambia completamente. Por lo tanto, es muy importante elegir el color. Paciente, en conjunto con nosotros, elegimos este color para finalmente utilizar ese color de cemento para cementar las carillas. Ojo, que no siempre los mismos, la pasta de prueba, la pasta try-in, nos da el mismo color que el cemento. Es una aproximación que puede ser muy cercana, pero también a veces tiene diferencias. Así también lo relatan los clínicos en algunos estudios. Tenemos abajo la imagen de la pasta del cemento y de la pasta de prueba, try-in, de un cemento translúcido, que es un cemento de Panavia. Hacemos la polimerización. En la imagen a la izquierda ya se ve que hay una diferencia de color. Hacemos la polimerización y vemos que los colores se igualan en forma bastante semejante, a pesar de que se ve que hay una diferencia entre el cemento y entre la pasta try-in. Preparaciones dentales, ya lo dijimos, preparaciones mínimamente invasivas, fresas delgadas, los márgenes de las preparaciones anteriores levemente, muy levemente subgingival y preparaciones suaves y pulidas en cuanto a la terminación. Muchas veces hay clínicos que todavía creen que superficies más rugosas nos van a retener mejor las restauraciones. Eso es completamente falso. Mientras más rugosa sea nuestra restauración, más imperfecciones vamos a obtener en la manufactura, ya sea digital o analógica, y menos ajuste probablemente vamos a obtener. Por lo tanto, nuestras preparaciones deben ser lo más lisas y lo mejor terminadas posible. Cuando preparamos con un mock-up, y lo aplicamos antes, de acuerdo a un encerado digital o analógico, lo aplicamos sobre el diente y después hacemos nuestras preparaciones, el 80% en general de nuestras preparaciones de carilla se van a encontrar en esmalte, que es el objetivo de una preparación para carillas. O aquí, en estas imágenes, donde vemos preparaciones bien terminadas, con pulidores finos, con fresas de Arkansas, con fresas de multicuchilla, con las cuales logramos una muy buena preparación. Los empaquetadores de hilo, no está de más decirlo, también son imágenes, todas imágenes de nuestro manual. Hay distintos tipos de empaquetadores. Lo importante es que que no tengan en el extremo donde vamos a aplicarlo contra el hilo. Hay que siempre fijarse que a veces las espátulas se dañan, se fractura un borde y eso obviamente hace que el hilo se pueda enganchar. Tienen que ser idealmente lisas, también algunas que son dentadas, pero esas indentaciones tienen que estar bien terminadas. Si se salta un bordecito, ya no nos va a servir mucho, pero tiene que ser fino en todos los sentidos. En ambos sentidos, em, digamos, de ancho y de largo, tiene que ser de una punta fina, bien terminada para poder lograr una buena empaquetación del hilo y al momento de retirar el segundo hilo, que es un hilo que muchas veces se retira o es la técnica que yo recomiendo, generalmente trabajar con doble hilo. Cuando sacamos el segundo hilo, el primer hilo queda perfectamente instalado dentro del margen, que es un hilo mucho más fino y tenemos una preparación libre de sangramiento y de cualquier líquido que nos pueda influir en el escaneo o en la impresión. La imagen, cómo se posiciona una fresa fina, terminación extremo redondeado, 0,10 de diámetro. Preparaciones en carilla, ¿no es cierto? Siempre la preparación ideal es la preparación tipo C, donde cubrimos un poco lo que es el borde incisal y termina una preparación que tenga un eje de inserción tanto vertical como vestibular, como lo vamos a ver en la imagen siguiente, y siempre preparar un poquito, ¿no es cierto?, el codo, la entrada en la zona proximal. Em, la superficie de tratamiento de la restauración y del diente son bastante conocidas. Todos sabemos que hay distintos tipos de preparaciones de la superficie de cerámica y de la preparación del diente, de acuerdo a al tipo de cerámica que vayamos a utilizar.
tenemos que hacer un tratamiento con un grabado ácido, con un ácido fluorhídrico en general, de distintos tiempos de ejecución, 20 segundos en disilicato, 60, 90 segundos en una feldespática. Si es un circonio, vamos a ocupar un arenado, ¿no es cierto? Y aplicar después un primer específico. Y así cada cerámica va a tener su preparación. Por ejemplo, aquí una preparación con ácido fluorhídrico, un lavado, ¿no es cierto?, de esos restos de ácido fluorhídrico, idealmente llevar un baño ultrasónico en alcohol por 3 a 5 minutos, secar, aplicar el silano, dejar actuar por un minuto, secar y evaporar los restos que pueden quedar. Y ahí la restauración está lista para aplicar el cemento. En el caso del diente, dependiendo si hay esmalte o no, en el caso de, por ejemplo, ocupar un cemento como el Visaliscore, que es un cemento dual, pero que tiene un primer para cerámica y para la restauración y un primer para el diente, vamos a tratar o vamos a grabar el esmalte siempre y cuando tengamos esmalte residual por 20 segundos, solamente grabado del esmalte. Después aplicamos nuestro Dental Primer, frotamos activamente por 20 segundos, soplamos y evaporamos todo resto que pueda quedar. Y en ese momento el diente está preparado con su primer para recibir la restauración que ya va a estar cargada con cemento. La técnica de inserción, si es una restauración, por ejemplo, como en este caso, una prótesis fija plural de circonio, tiene que tener un eje de inserción que todos sabemos que es claro. En carillas también tenemos un eje de inserción, como les dije, que puede ser vertical, como lo muestran las imágenes, pero lo ideal, si hacemos una preparación tipo C, como hablábamos anteriormente, también podemos tener dos ejes de inserción vertical y vestibular, lo cual nos va a facilitar enormemente la cementación de la restauración. Si tenemos muchos dientes, tenemos que muchas veces en un grupo, por ejemplo, anterior, completo, saber o probar o saber cuál es el orden más correcto de inserción, el cual me permita hacer menos ajustes proximales en las restauraciones. Entonces, probablemente la indicación es partir con los centrales, ¿no es cierto? Y irse hacia los lados, pero hay que ver si es que de repente hay que hacer algún ajuste o es necesario quizás cementar otro diente antes del central para poder lograr una buena terminación. Siempre cuando sea posible vamos a utilizar aislamiento completo. Cuando no se puede, o en casos de carillas, o en casos de que no se puede utilizar, un muy buen aislamiento relativo, buena succión, buen ayudante para poder instalar. Siempre la técnica de inserción, independiente que sean carillas o restauraciones indirectas posteriores, van a ser de una a la vez. Aislamos los dientes vecinos con estas winchas de teflón que son muy útiles. Eh, Chequeamos nuestros puntos de contacto con distintos tipos de seda. Es recomendable tener sedas dentales de distintos grosores, de distintos tipos, para, tanto para ayudarnos con la cementación, para arrastrar excesos de cemento, como para ir chequeando los puntos de contacto cuando vamos instalando una restauración, volver a chequear el punto de contacto, marcarlo con un papel y si hay que ajustar, se hace el ajuste con fresas de grano fino y después con pulidores adecuados. Muchas veces, esto es un estudio que se realizó en casos con implante, pero se encontró que en gran parte de las restauraciones sobre implante, hasta en un 50% entre implante y diente, no había un adecuado punto de contacto. Y eso es un tema que eh, en cierta forma es un tirón de orejas para todos, porque muchas veces instalamos restauraciones, logramos quizás un buen ajuste, logramos una estética adecuada, pero nuestros puntos de contacto, que es un tema fundamental para que nuestra oclusión, nuestro día a día funcione bien, muchas veces deja que decir o tiene falencia. Caso, probamos la restauración, marcamos. A veces es preferible pedir o solicitar la restauración con un buen punto de contacto para nosotros en boca poder hacer, si es necesario, un determinado ajuste. Cementación una a la vez, dijimos, y mantener la restauración en la posición final y poder remover los excesos. Cuando la restauración se cementa con un cemento resinoso, se mantiene con una presión generalmente digital, con algún dedo que tengamos libre, con una mano, dientes vecinos aislados, y comenzamos a retirar los excesos con pinceles, con
distintos materiales, microbrach o pinceles que tengamos a mano, sedantal en los espacios interproximales para retirar todo tipo de excesos, tal como muestra la imagen. Lo importante es que el exceso del cemento se vea fluir por toda la circunferencia del diente, si es una restauración, una corona, para poder asegurarse de que en ninguna parte haya quedado un exceso de cemento muy grande y que en todas partes haya quedado sellado el gap, que puede ser pequeño o grande. Generalmente, después de retirar el exceso de cemento, se puede hacer una polimerización. Hay otra técnica que habla que se cementa la restauración y se hace inmediatamente una polimerización. Después se retira el exceso de cemento y después ya se hace la parte fina de los excesos más finos y de la polimerización final. No me gusta tanto esta técnica por dos puntos. Uno, porque si hago una prepolimerización y saco ese cemento, puede que en alguna parte me lleve parte del gap y que no tenga un sello tan perfecto en la unión de la restauración con el diente. Por otro lado, cuando utilizo cementos duales, que son los que más utilizo en restauraciones, por ejemplo, de coronas o restauraciones indirectas posteriores, no en carillas, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo que darle tiempo para que el cemento dual, en conjunto con el adhesivo, pueda trabajar y trabaje primero la parte química de la polimerización dual. O sea, que el cemento trabaje, que tenga una polimerización, una contracción muy leve por el endurecimiento químico, y eso son alrededor de 2 o 3 minutos. Y después, mientras yo retiro los excesos, doy la polimerización final. Eso en general logra mejores resultados. Utilizar buenas lámparas de fotocurado, no está de más decirlo. Utilizar gel de glicerina en el borde para lograr una buena polimerización y eliminar la capa inhibida, siempre es importante. Y después remover todos los excesos con distintos instrumentales no rotatorios, instrumentales que pueden ser bisturí, que pueden ser instrumentales afilados, como este tipo de instrumento. Y si tengo que colocar un hilo para cementar, después de haber polimerizado, retiro con cuidado el hilo, que también tengo que ser inteligente para colocar este hilo, que va a ser un hilo de cementación, que tiene que estar completamente sumergido en el surco, y lo importante es colocarlo de proximal a proximal para poder retirarlo con gran facilidad. Y vean ustedes que el hilo también nos arrastra gran parte del exceso de cemento que va quedando. Hay también algunas escuelas que recomiendan el uso de un bisturí número 12 para sacar pequeños restos de cemento. Con cuidado se puede utilizar y nos da también muy buenos resultados. Y después viene finalmente lo que es el control oclusal y el ajuste. Toda restauración indirecta, toda restauración indirecta tiene que ser chequeada por lo menos una vez. Y el control tiene que ser un par de días después, una semana después de la cementación. ¿Qué tenemos que revisar? Chequear la salud gingival, que no quede resto de cemento, que no se nos haya quedado un hilo, por supuesto, que eso no puede ocurrir, pero hay que revisar todo eso en relación a los excesos de cemento y el ajuste oclusal. Generalmente cuando el paciente está sin anestesia, cuando probó la restauración, cuando funcionó una semana con ella, se da cuenta que hay que hacer también a veces un ajuste oclusal o que algo molesta y que en alguna parte tenemos que intervenir. Tal como lo vemos en algunos dientes, ¿no es cierto? Que fueron cementados, hay que hacer finos ajustes oclusales con pequeña fresa y después con ciertos pulidores para lograr ya la oclusión final y el éxito del paciente. Una paciente tratada que tenía dientes muy cortos, que quería un tratamiento estético. Hicimos carillas en los 4 incisivos centrales. Una paciente que ya lleva 7, 8 años con este tratamiento y que finalmente logró un buen resultado y se mantiene en el tiempo, que es lo más importante. Ser cautelosos, ser cuidadosos durante la cementación para resultados predecibles es, yo creo que una de las cosas que podemos rescatar y repensar de esta presentación. Muchas gracias y quedo atento por si hay dudas para poder canalizarlas a través de Kettenbach. Muchas gracias.